Fede, ¿cómo andás? Te estoy viendo. ¿Qué haces, Nahuel? ¿Todo bien? Sí, un poco sorprendido. Estoy acá. Me escucha ahora, me ven la cara. Y bueno, sí, ya lleva haciendo tiempo. La verdad es que son dos cosas. La primera es que estuvimos intentando hacer esta transmisión, el podcast en video. Le avisamos a los que nos escuchan por Spotify o por cualquier otra plataforma de que ahora también vamos a subir los capítulos a YouTube. Con video, digamos, con nuestras caras. Y a los que nos están viendo por YouTube, como siempre le decimos que si no nos quieren ver, porque no tienen por qué vernos, nos pueden ver, escuchar por Spotify o cualquier otra plataforma que ustedes quieran. Eso por un lado, veníamos queriendo grabarlo y no venía saliendo. Ahora lo pudimos solucionar y ya estamos en juego. Y el otro tema es que esta vez lo quisimos hacer grabado en video porque vamos a hablar de un tema muy especial, ¿no, Fede? Exactamente, vamos a hablar de un tema de lo que siempre tratamos de alguna manera, pero esta vez directamente nos vamos a meter un poco más a fondo y que puede llegar a traer alguna cola. Vamos a hablar de comunismo, Sí, obviamente. sí, complicado. Sí, se viene el surdaje, Sí. había dicho en un momento A tanta guardar las gente, y escrituras. sí, es verdad, directamente llegó el surdaje, entonces vamos a arrancar un poco con algunas historias de la Unión Soviética, un poco de fútbol de la Unión Soviética y de repente algo más que esté dando vuelta. Sí, bueno, porque de hecho uno cuando estudia o escucha sobre fútbol, la Unión Soviética fue muy importante durante muy buena parte de la historia del fútbol europeo. De eso vamos a hablar un poco ahora en detalle. Pero nunca, por lo menos yo, escuché o leí algunas introducciones un poco más específicas, sobre todo en español, ¿no? Sobre cómo era el fútbol durante la Unión Soviética. Y con Fe hicimos ese trabajo un poquito más detallado de empezar a reconstruir un poco cómo era jugar al fútbol en la primera división de la Unión Soviética. Y de eso un poco les queremos hablar, ¿no? Sí, un poco, a ver, la intención hoy es principalmente empezar a desempolvar algunos nombres que obviamente después en próximos capítulos lo seguiremos haciendo porque lo que tiene glorioso, lo que tiene de llamativo toda la época del fútbol de la Unión Soviética es que aparecen nombres e historias por todo el tiempo. Y sí, nos quedamos siempre con nombres particulares, con nombres conocidos, pero atrás hay un montón que se quedaron detrás. Nosotros desde ya hemos hecho, por ejemplo, hemos hablado de todo lo que significó el avance justamente soviético sobre Hungría en su momento y lo que significó, que también hemos hecho un capítulo de Sí. eso, que lo pueden seguir en Spotify, en nuestra cuenta de Spotify, y que hemos mostrado cómo funcionó el avance soviético y cómo trabajó justamente contra el fútbol húngaro. Sí, Bueno, también también hablamos otra vez, de otros los países ahora, perdón, de Bielorrusia cuando estaba jugando cuando se paró el fútbol, también Turkmenistán, o sea que veníamos tocando el tema, pero siempre como por los costados. Ahora nos metemos ahí de lleno. sí, obviamente el de lleno va a haber Sí. nombres y después va a haber historias que en otros próximos capítulos los vamos a seguir nombrando porque basta la historia de la Unión Soviética. Pero bueno, hoy me parece que para un primer episodio y que algo hable, está muy Bueno, bien. y basta de introducciones, basta de chacharas. Nos metemos de lleno en el fútbol, que es lo que nos gusta. ¿Vos, Fede, más o menos sabés cómo llegó el fútbol al Imperio Ruso en su momento? ¿Cómo empezó a desarrollarse el fútbol en la Unión Soviética? No, la verdad que de eso no tengo mucho, pero te tengo a vos que me vas a poder contar, Bueno, esa, imagino. esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a arrancar, ¿no? Bueno, obviamente el fútbol se jugaba antes de la Revolución Rusa. De hecho, el Imperio Ruso ya tenía algunos equipos registrados, cerca de 200 estaban en su momento. Llegó a través de toda la zona de lo que hoy es San Petersburgo por los navegantes británicos que llegaban ahí a comerciar en esa zona y ahí empezó después a expandirse el fútbol, principalmente a la zona de Moscú, que es donde más se popularizó el deporte, ¿no? Eh, Ujú. Como decía, ya había algunas asociaciones de fútbol regionales y después se intentó hacer una especie de
unión de futbolistas o de equipo de fútbol, siempre en un marco de amateurismo, obviamente, ¿no? Llega la Revolución Rusa, historia Sí. conocida, el Octubre Rojo, el terror del capitalismo, nada, todo lo que hoy estamos debatiendo que son temas muy modernos, y con Ujú. ella también llegan algunas cuestiones que el fútbol políticamente traía como problemas, digo, no como un problema que les preocupaba, pero sí con problemas filosóficos, si se quiere. Parto de una base. El fútbol es un fenómeno capitalista, surge en el marco del capitalismo, no hay ninguna duda sobre eso, Exacto, y es un producto británico. O sea, exacto. es, depende cómo se quiera ver, una imposición cultural. Entonces, el primer problema era ese. ¿Qué hace el socialismo con el fútbol? ¿Por qué? Porque tiene aparejado el fútbol, y esto es lo que vamos a ver mucho a lo largo de este episodio, lógicas que son muy propias de los países capitalistas, que nosotros las tenemos hiper incorporadas, hiper asumidas, y nos parecen lo más normal del mundo, pero en un régimen que está intentando justamente subvertir esas normas, o esos factores de normalización o de conductas, son problemáticos. Voy a dar algunos ejemplos y después vamos a profundizar. El factor salarial, que haya jugadores que cobren más que otros por jugar mejor al fútbol. Es un Claro. problema. Estamos tratando de eliminar las diferencias y el fútbol crea diferencias, incluso hacia dentro de los equipos, porque está el más habilidoso, el que mejor rinde, y eso crea problemas. Otro factor, el factor de incluso términos, offside. Son términos ingleses. Goal, digamos. Tiro estos ejemplos full. Se me van ocurriendo. O sea, nos parecen tan propios hoy, tan dentro de nuestro lenguaje, que al punto tal de que, por ejemplo, el español lo internaliza, o acá en Argentina a veces lo llamamos graciosamente orsay, como un término que lo tomamos. Bueno, pero para la Unión Soviética era un problema. O sea, ¿cómo es esto de que términos ingleses se nos metan en nuestro idioma? Y Ujú. después, otro tema importante es el tema de la conducta dentro de la cancha y fuera de la cancha, es decir, los hinchas. ¿Por qué? Porque el fútbol, esto lo hemos visto en muchos capítulos, es una arena donde se puede gestionar una voz colectiva que a veces está reprimida, por un lado. Y también a veces se crean objetos de violencia, por llamarlo de alguna manera, que son conductas que las sociedades consideran impropias. Entonces, cuando un Estado fuerte quiere regularizar esas conductas, el fútbol es un problema. Entonces, estos problemas Exacto. que empezamos a ver son problemas que el Comité Soviético, los distintos gobiernos que hubo durante la Unión Soviética, intentaron de alguna manera u otra darle alguna respuesta porque son problemas propios del capitalismo y propios incluso de las sociedades occidentales que se traspasaban a la Unión Soviética. Bueno, Sí, decir, déjame agregar un datito muy dale, rápido. dale. Lo que decías vos es lo que nosotros contamos en otros capítulos, que lo pueden, que insisto con esto, lo pueden llegar a ver en Spotify, por ejemplo, que siempre hablamos que el fútbol es una expresión sobre diferentes sectores de la izquierda o del pueblo contra tal. Cuando la Unión Soviética se mete en Hungría, que esto lo hemos visto, lo que se generó en todo caso fue un anti-Unión Claro, Soviética que se generó a partir del Ferencváros y muchos equipos que ahora lo vemos y son, y decimos estrictamente, son de claro, derecha o tienen raíces cerca de la derecha, del capitalismo y de otros tantos sistemas, claro, ¿no? claro. Bueno, entonces, trayendo esto que dice Fede, vamos a ver que, lo que resolvió de alguna manera la Unión Soviética en tanto Estado, digamos, en tanto partido político, es usar el fútbol para transmitir los valores que querían resaltar. Valores como compañerismo, cooperación entre los equipos, entre los clubes, el valor del juego en equipo, el valor de la fortaleza física, muy importante. Bueno, ya sabemos todo lo que significa generalmente los triunfos para los estados soviéticos, no solo para la Unión Soviética. Pienso en China, pienso en Cuba,
incluso Corea del Norte, exacto, con todo lo, si uno podría llamarlo o no, hoy comunista o socialista, nació con esa intención. Y el deporte es una avenida simbólica para mostrar la superioridad de ese sistema contra el occidente o el capitalismo. Bueno, entonces ese fue como el cauce que le quisieron dar. Ahora, para llegar a esos valores, obviamente hubo que transformar el fútbol. Esto hablo de la estructura ya más propia, equipos, ligas y cómo se formaba eso. Entonces vamos un poco a hablar acerca de cómo se formó el fútbol soviético, la estructura. En un principio, como decía, había exacto. clubes, sociedades de gimnastas o deportivas del imperio zarista, del imperio ruso, que por decir así, trasvasaron a la Unión Soviética. Pero obviamente luego eso fue cortado. Y lo que había era duelos entre provincias o entre repúblicas cuando se iban uniendo otras repúblicas a la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, jugaba Moscú contra Kiev, por poner un ejemplo, ¿no? No había un Mm. equipo de Moscú, sino que era la ciudad de Moscú contra la ciudad de Kiev, o tal oblast contra otro. No estaba formalizado. Había algunos torneos así regionales, entre provincias o entre repúblicas, pero nada formal. Eh, Ujú. bueno, entonces, como decía, los clubes se formaron directamente del Estado. Y si no estaban formados por el Estado los tomaba y los administraba, ya sea un ministerio, algún sindicato de trabajadores o incluso a veces una misma ciudad o un mismo pueblo. Es el caso, por ejemplo, del Dinamo. El Dinamo es el más conocido quizás, que era directamente formado bajo el ala del Departamento de Seguridad Interior, que luego fue lo que se llamó la KGB. O sea, el Dinamo, como sociedad deportiva, estaba no vinculado, era de la KGB, de ese organismo. Y lo organizaba. ¿Cómo se organizaban esos clubes? Esos, más que clubes, sociedades deportivas. Estaba la sede madre, por ejemplo, generalmente en Moscú, y después se iban creando distintos sedes en otros lugares. Por ejemplo, el Dinamo de Tbilisi en Georgia, el Dinamo de Kiev en Ucrania, que eran parte del mismo club, de la misma sociedad deportiva, pero que tenían cierta autonomía. Entonces, por eso competían entre ellos en las ligas. No, es medio complejo de entender. Había un club, Sí, una sede madre. también pasaba con Sí. los Spartak. Claro, bueno, los Sparta, hay varios ejemplos de eso. O los CSK. El CSK, vale decir, es un club que estaba fundado antes de la Revolución Rusa, era perteneciente al ejército y por eso después se le cambió el nombre y quedó como el CSK, como el equipo del ejército o de la Fuerza Armada. Es uno de Exacto. los pocos casos, estos casos donde se resignificó algo que venía del Imperio Ruso y se lo resignificó a esta nueva realidad soviética, digamos, ¿no? El otro club, como decía, Sociedad Deportiva, nosotros lo llamamos clubes, pero estrictamente la Sociedad Deportiva se hacía todo tipo de deportes, no solo fútbol, y justamente para ensalzar estos valores que decíamos que quería la Unión Soviética resaltar. Entonces eran entrenamientos muy orientados hacia el trabajo físico sobre todo, muy orientados hacia ciertos valores que se inculcaban a los deportistas a la hora de formarlos. Era la forma que encontró el Estado para tener control sobre lo que se estaba formando en el fútbol, ¿no? El Spartak, curiosamente, es una historia muy particular, ¿no? Un futbolista, acá lo tengo, Nikolai Starostin, funda el club en 1921. En un principio era sponsorado por trabajadores alimenticios, pero como el club empezó a ser muy popular, en un momento directamente se lo empezó a ver como el club civil. ¿Qué significa el club civil? El club que no tenía afiliación estatal. No pertenecía a una rama del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que pasó era que lentamente el club subrepticiamente empezó a formar parte de lo que sería la organización juvenil del Partido Comunista. Y Exacto. también tenía muchos miembros en el comité del Partido Comunista que eran hinchas del Spartak. Entonces, ¿qué pasaba? Había favores. Entonces, el gran clásico de la Unión Soviética, que era entre el Dinamo de Moscú y el Spartak de Moscú, tenía en teoría esta rivalidad, ¿no?, entre el equipo del Estado y el equipo del pueblo. Pero en la realidad, los dos equipos eran del Estado. Pasa que uno era formalmente del Estado, porque era de la KGB,
y otro lo era en un sentido un poco más subliminal, ¿no? Un detalle. ¿Querés saber qué pasó con el amigo Nicolai Starostin, Fede? Imagino que Sí, debe pero estar ¿cómo? muerto. Eh, a ver, estoy pensando. Vamos a No, ponerle terminó en un gulag, envenenar. acusado por Stalin de traidor. Así que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Como Zárate, ponerle de Claro, claro, traidor. no, no, hubo más con cuestiones políticas que futbolísticas. Aunque Zárate también tenga de esos, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, entonces, bueno, los Spartak, los Dinamo, que después, por ejemplo, esto que decía, no, se fundaba el Dinamo de Kiev, en Ucrania, pero lo fundaba el Dinamo, aunque después en Kiev había una especie de presidente, elegía a su técnico, sus jugadores, pero el club respondía a esta estructura superior. ¿Qué quiero decir con esto? ujú, Que el cambio que tuvo que hacer la Unión Soviética es empezar a pensar el fútbol como un espectáculo. Algo que es a priori contraintuitivo a los valores que quería introducir la Unión Soviética, pero que tiene un sentido. ¿Qué pasaba? Voy a ponerte un ejemplo muy claro. ujú, Supongamos este Nicolás Starostin. Era uno de los mejores jugadores que tenía la Unión Soviética. En su momento jugaba para... Creo que jugaba para el Dinamo, pero no lo tengo bien claro. Y lo llamaban para jugar un amistoso en algún pueblo dentro de la Unión Soviética. El pueblo o la ciudad o el equipo que contrataba ese amistoso lo hacía para que la gente lo vea a él. Entonces, le exacto, pagaban más a él que al equipo. Se creaba una desigualdad. En donde no exactamente. debería haber una desigualdad. Estamos en la Unión Soviética, no puede haber desigualdades. Entonces, ¿qué pasaba? Eran muy comunes los pagos, entre comillas, ilegales. Por Ujú, atrás, le daban, a veces no dinero, pero le daban premios, le daban relojes, objetos de valor. Incluso ujú, hay, hay ejemplos de, de bustos que le hacían como estatuas a los jugadores. Es algo que incluso ya la Federación de Fútbol de la Unión Soviética quiso regular. ¿Qué tipo de...? Bueno, sí, le puedes regalar un busto al jugador, pero no uno de él, uno de alguno de nuestros líderes, para que todo el equipo se sienta representado. Bueno, lo que suele pasar, esto que nombramos en el fútbol, imaginemos que en sociedades soviéticas Mm. pasaba con respecto a todo tipo de logros. De repente, no sé, imaginemos de Yuri Gagarin, Mm. obviamente, el primer astronauta, la primera persona que salió al espacio, el primer cosmonauta. Sí. También le pagaron algo más, o en bustos, en joyas, o en regalos, algo que estaba por encima de la media de la normalidad. Claro, claro. Bueno, y para un poco Ah, seguir este tema que dice Fede, sobre la diferencia de pagos, que es todo un tema dentro de la Unión Soviética, porque la diferencia de pago implica una desigualdad. exacto, O sea, la implica. Bueno, esto que decía, había pagos informales para los futbolistas. Que existieron, digamos, siempre en el fútbol acá, en Argentina, incluso el amateurismo. Durante el amateurismo los jugadores cobraban. A veces cobraban de dos o tres clubes, jugaban en dos o tres clubes al mismo tiempo. Este es quizás uno de los puntos donde se quiere diferenciar amateurismo de profesionalismo. En cualquier lado donde hay alguien que juegue bien a ese deporte, que se está haciendo popular, alguien va a querer contratar esos servicios. exacto. Entonces, volver al jugador una mercancía es un problema para un Estado socialista. Porque se vuelve el futbolista una mercancía. Ujú, Lo que se llama la comoditización del jugador. Por commodity, ¿no? ujú, Bueno, estos pagos ilegales, ¿cómo se resolvieron? En un primer momento, claro, lo que pasaba era que por ejemplo, el Dinamo, que tenía la KGB atrás, contrataba a los mejores jugadores y los ponía como trabajadores dentro de su organigrama estatal. exacto. No figuraban como futbolistas, pero figuraban como trabajadores administrativos. No trabajaban de eso, trabajaban de futbolistas, pero en lo formal parecía que no. Le Ujú, daba un poder especial, por ejemplo, a estos equipos, de poder ofrecerle mejores condiciones laborales a estos jugadores que otros equipos. ujú, Era la ujú, forma que tenían de enmascarar esta desigualdad. Algo que se ve, vale decir, en todos los
lugares donde hubo donde hubo o hay todavía fútbol amateur. La Bueno, mejor forma que... Ahí ya te dejo, Fede. La mejor forma que tienen aquellos lugares donde hay fútbol amateur de tenerlos, de conseguir los jugadores es esto, es dándole un empleo. Que después ese empleo no lo realizan. bueno, exactamente esto que ibas a decir, que decís vos era lo que yo iba a tratar de tomar. Y fíjate esta idea de tratamos de hacer un fútbol diferente, pero por necesidad adoptamos los mismos vicios de lo que nosotros decimos que no. Claro. Porque, es decir, en lo que dijiste vos recién, en Inglaterra, en Gran Bretaña, incluso en Argentina, con la idea del fútbol, del amateurismo marrón o del profesionalismo marrón, Sí. donde se va todo por atrás, justamente es lo que estamos diciendo, adoptaron los mismos vicios, básicamente. Es que sí, son... Bueno, no me gusta usar la palabra natural, pero son muy... Es muy lógico que se den. Vamos a decirlo Ujú, así. Bueno, ujú, entonces, bueno, ¿qué pasó? Finalmente, ya más para la década del 50, del 60, la federación dijo, bueno, esto ya no es más sostenible, esta idea de amateurismo, así que estableció un registro salarial para los clubes, que estaba registrado cuánto tenía que pagarle por mes a 5 o 6 futbolistas, los mejores, a 10 más que serían como los titulares y después a los 10 más del plantel, con una diferencia salarial muy baja, por decirlo de alguna manera, pero con una diferencia salarial, también a los técnicos. Obviamente, ¿qué pasó? Seguían habiendo los pagos por atrás, nunca frenaron, pero ujú, lo que sí te muestra esto es que fue un problema el tema del salarial durante el fútbol en la Unión Soviética y que le buscaron soluciones. Y lo que ujú. encontraron fue hacer esto. Pero, volviendo un poco a la estructura del fútbol, como decía al principio, lo que había eran torneos. Eran torneos provinciales. La Liga de la Unión Soviética es de la década del 30, cuando estos equipos empiezan a jugar torneos. El Dinamo de Moscú, perdón, el CSKA también. Los primeros torneos oficiales o ligas eh, eran de pocos equipos, entre 5 y 8 equipos. Y Ujú. disputaban durante una temporada de unos meses por grupos, final y con copa. Algo interesante para decir sobre la liga es que creo que en 3 ediciones nada más pudo repetir formato. El formato cambiaba en todo momento. Un torneo se jugaba con 5 equipos, al otro torneo se jugaba con 7, al otro torneo se jugaba con 8, al otro torneo eran 2 grupos, al otro torneo volvía a ser un solo grupo, había tantos equipos, había descensos, a veces había ascensos, y esto no es algo que después se normalizó con el tiempo, no. Hasta el Ujú. último torneo de la Unión Soviética hubo algún tipo de modificación grande al reglamento, ya sea en la cantidad de equipos, en cómo se jugaba, si era una fecha, ida y vuelta, con grupo, sin grupo, o en los descensos, o una cuestión que vamos a hablar después, que es el tema de los empates. Pero Ujú. dentro de esos torneos, obviamente, estaban los equipos más grandes. Si Ujú. yo te Es, pregunto, Fede, ¿cuál es es el el, equipo que más ganó para es vos? es el modelo que adoptó, el modelo soviético que adoptó el fútbol argentino. Claro, Chiquitapia. el modelo Chiquitapia. El Chiquitapia se basó en la Unión Soviética para los torneos, digamos. Pero bueno, si yo te Al pregunto a final, vos, al final era un historiador. es un historiador, bueno, ¿viste? Si yo te pregunto, Fede, ¿cuál es, no cuál es, de dónde es el equipo que más torneos ganó en la durante la Unión Soviética? Ligas de primera división. ¿Vos qué arriesgarías? El jugar diría que es Moscú. Bueno, no. El equipo que más torneos ganó es el Dinamo de Kiev, con 13, Ujú, curiosamente. Con una salvedad, que el último que ganó fue el último que se jugó y muchos equipos de la Unión de Moscú, de Rusia, de la zona rusa, no jugaron ese torneo. Pero igual fue el que más ganó con 13 torneos y 11 subcampeonatos. Detrás viene el Spartak de Moscú, sí, con 12. Y atrás el Dinamo de Moscú con 11. O sea que el Dinamo como sociedad deportiva era la más fuerte. Pero dentro de la Unión Soviética el Dinamo de Kiev fue el equipo que más torneos ganó. Un detallecito que quizás no era tan conocido. Otro detalle. Todas las repúblicas de la Unión Soviética, salvo dos, tuvieron en algún momento al menos un equipo en primera división. Las únicas dos que no tuvieron nunca un equipo en primera división fueron Turkmenistán, de lo que ujú. hablamos un poco hace unos capítulos, y Kirguistán, que está también ahí del lado asiático. El resto todas, Tajikistán,
Kazajistán, Estonia, Georgia. La que se te ocurra, tuvo algún equipo en algún momento que jugó una temporada en la primera división. Esto da un poco la magnitud de lo que era el torneo. Eran torneos. También por eso costaba mucho encontrar un formato, porque las distancias eran enormes para cubrir. Entonces vos tenías que en poco tiempo hacer que un equipo vaya de un lado de Europa a Siberia o al otro extremo de Asia. Es muy problemático. Y vale decir también, con muchas rivalidades internas entre repúblicas o estados. Eso va a hablar un poco Fede ahora quizás. O sea, no es solo el clásico entre Moscú, entre el Dinamo de Moscú y el Esparta de Moscú, sino la bronca que había, por ejemplo, entre armenios y azeríes, que hoy se están rematando a tiros. Bueno, eso estaban dentro de la Unión Soviética. No era fácil para un equipo de Armenia ir a jugar a Azerbaiyán, por ejemplo. Bueno, pero primero que nada, primero tenemos que ver algo que está por encima. Si era la Unión de Repúblicas Soviéticas y ahora son países, Sí. por algo se separaron, Claro, básicamente. estaban O unidas sea, bajo ese contexto de la Unión Soviética. Pero también claro, nos da a hablar vamos a llamarla así, de esas rivalidades nacionalistas que había dentro de una nación. Que a veces pasa en otros países, bueno, estaba también acá en la Unión Soviética. claro, y eso se nota más que nada en un montón de cosas. De repente vos recién hablabas, yo ahora voy a hablar un poco de esto último que dijiste de Azerbaiyán y Armenia y el conflicto un poco que se generó ahora. Pero hay algo que está por encima, que está bueno también como para destacarlo. Vos recién nombraste que Ucrania era uno de los equipos, uno de los países, Sí. principalmente Kiev, que era uno de los países donde más ganadores había de copas o de torneos. Entonces, yo acá invito a pensar, hoy por hoy, nosotros miramos el mapa de la Champions League, por ejemplo, y no nos tendría que llamar la atención que haya equipos ucranianos y que marque esa tradición de equipos siempre en segunda Sí, ronda lo o mismo en con Rusia, finales digamos. de... Bueno, pero ahí está, o sea, nosotros hablamos de por qué Rusia tan Sí. arriba, que tiene equipos de Champions todo el tiempo, y de repente vos tenés, no sé, se me viene el Shakhtar, se me viene, no sé, bueno, justamente el Dinamo de Bueno, Kiev, bueno, entonces perdón que ahí te interrumpa. El Shakhtar justamente es al revés. El Shakhtar se empieza a hacer fuerte post caída de la Unión Soviética. He hecho un hilo en Twitter sí, y para el que lo quiera ver. eh, justamente a esto es lo que me refiero, o sea, vos tenés acá una, más allá que es la de Sí. post caída de la Unión Soviética, vos lo que tenés es una amplia tradición Obvio, obvio, obvio. futbolística que se Obvio, obvio. marcó en De Ucrania hecho, y de que, hecho que el queda. Shakhtar se funda, perdón, no iba a hablar de esto, pero ya que lo menciona Fede, el Shakhtar es un equipo de mineros, Shakhtar es minero, que se funda Ujú. bajo el dogma, la filosofía del estajanovismo. Stajanov era un obrero, un minero que un día sacó mucha cantidad de carbón, creo que era la mina en la que trabajaba, una cantidad de toneladas abismal. Entonces eran obreros obsesionados con la productividad. De ahí surge de hecho, el primer nombre del Shakhtar era Stajanovets. Bueno, un paréntesis. No, Y para cerrar esta introducción a la liga, voy a decir nada más que esto que decía Fede es cierto. Entre Rusia y Ucrania, y cuando digo Ucrania digo casi principalmente el Dinamo de Kiev y algún que otro equipo, se repartieron la mayor cantidad de los títulos. Solamente tres equipos de otras tres repúblicas, que no sean ni Rusia ni Ucrania, ganaron alguna vez una primera división. Hablo del Dinamo Tbilisi de Georgia en 1964 y en 1978, del Dinamo Minsk de Bielorrusia, de cual también ya hablamos, en 1982, que ganó la primera división, y del Ararat Yerevan de Armenia, que lo ganó en 1973. ujú, exacto. Bueno, un poco de lo que venías hablando vos, yo voy a hacer un muy breve repaso sobre lo que significó justamente el Ararat para el fútbol, para el fútbol ruso de la Unión Soviética más Sí. precisamente. Bueno, lo que decías vos, hubo varios países que también, hubo tres países, tres naciones, vamos a decirlo así, que lograron conseguir este título. Uno es el Ararat de Armenia. Primero, antes que nada, eh, ¿por qué Ararat? Si vamos a ir a esta historia, a esta vieja historia, bueno, por el monte Ararat. ¿Qué es el monte Ararat? El monte más importante de toda esa zona de Armenia.
para los que gustan de leyendas o gustan de todas las leyendas bíblicas, hay que tener que el monte Ararat es el monte en donde Noé supuestamente construyó su arca. Básicamente, el García Márquez de hace 2000 años escribió que en el monte Ararat se Mi hizo historiador de las religiones que tengo adentro en este momento está como queriendo así saltar. ¡Ah! Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a no, dejarlo ahí. Vamos a dejarlo. estamos agradecidos por Sí. todo el mundo, le mandamos un saludo a Pancho primero que nos está viendo Uy, lo desde voy el a dejar Vaticano. contenido. Sí. Bueno, exactamente. Bueno, entonces, volviendo al tema del fútbol, el Ararat, en primer lugar, surgió, es verdad, como lo que decía recién Nahuel, surgió alrededor de 1930, 35 para más o menos, y surgió como un Spartak, o sea, con esta idea de generar eh, tantos nuevos clubes o tantas nuevas instituciones deportivas al nivel de toda la República Soviética, el Ararat salió a partir de, bueno, se convirtió en Spartak y ya a mediados de 1950 cambió el nombre hasta lo que finalmente es el Ararat que ahora todos conocemos porque es un equipo que todavía se mantiene en actividad. Entonces, lo que tenemos que entender es que este equipo humilde, pobre en ese momento, eh, logró sin grandes figuras, más allá de que un jugador que haya llegado a la selección de la Unión Soviética, después consiguió el título en 1973, ganó además dos copas soviéticas, una de ese mismo año, en el 73 y una en el 75, y después lo máximo que logró llegar es jugar la Champions League o la especie de la Copa de Europa o algunos partidos de Copa de Europa de ese tiempo. Pero después no mucho más, no mucho más que eso. Y sí tiene como algo particular que jugó un amistoso con Chile en esas giras que se hacían principalmente en 1970 O y sea, toda con el Chile de esa. Allende, digamos. Claro, con el Chile de Allende, sí, 1970 no, 76, sí, Mm. 1976 ya, porque 75, porque fue después de que la Unión Soviética haya ganado. Así que me imagino, no, estoy pensando, imagino que un poco antes, Mm. porque sí, exactamente, un poco antes. Bueno, más allá de esto, hoy por hoy el Ararat sigue siendo uno de los equipos más importantes de Armenia, gana títulos constantemente, ya desde, déjame ver lo que lo tengo por acá. Ganó la Supercopa de Armenia, la última que ganó fue en 2008, así que ya hace 12 años que quizás no tiene un salto, pero después se mantiene como uno de los equipos más importantes de Armenia. ¿Por qué también es importante? El Ararat Yerevan, como recién decía Nahuel, es importante porque está en una zona eh, de extremo temor o de extrema duda, que es Nagorno-Karabaj. Una zona muy Exactamente. tranquila Entonces, para estar hoy. hoy está como Sí, para ir de sí. vacaciones. Entonces, toda esta nueva disputa que se hizo en ese lugar muestra que todas estas cortes que había en cuanto a estas tensiones de las que veníamos hablando aún se mantienen. Después, bueno, el Ararat tiene la historia de que se mantiene como un club en pie, como que es un hecho histórico todavía que se mantenga en pie, pero no logró nunca dar el salto al profesionalismo a partir de 1991, no al profesionalismo, sí al salto post Unión Soviética, no pudo dar nunca el salto que tanto se esperaba, ¿no? Bueno, ese es un problema que le pasó a muchos equipos. Muchos equipos que eran fuertes durante la Unión Soviética lo eran porque el Estado, o alguno de los estados, invertía mucho en Exacto, esos equipos. Cuando se cae la Unión exacto. Soviética y vuelve el capitalismo, y esos estados encima están en una crisis económica muy importante, lo que sería la inversión privada, por llamarlo de alguna manera, en muchos casos no llega a equipararse. De hecho, el Dinamo de Moscú, si uno lo ve hoy,
Hoy no es uno de los equipos más ganadores de Rusia, nada que ver. Es mitad de tabla para abajo a veces. Pero justamente, ¿por qué? Porque tenía todo su poderío en ese momento y después no se equiparó o se sostuvo ese rendimiento. El Dinamo de Kiev con el Shakhtar Donetsk es quizás el otro gran ejemplo. Pero como dice Fede, el Ararat de Armenia o de todas esas regiones donde el fútbol no es que no es importante, pero no tiene el desarrollo económico, sobre todo post caída de la Unión Soviética, eh, tan marcado, quedaron muy rezagados. De hecho, hoy Armenia es uno de los, si no es uno de los peores países dentro de la estructura de clubes, sin contar a San Marino o Gibraltar, está por ahí cerquita. Sí, bueno, que de hecho, una cosa que, una conformación que Sí, tiene hoy es que la mayoría de los clubes de primera división, que deben ser entre 16 y 18 más o menos, ¿en no dónde? lo tengo en la memoria, en No, Armenia. perdón, en Armenia son 6 clubes nada más en primera, 6 o 8 creo. Son poquitos. Ah, bueno, No. pará, volvemos, Sí, sí, ¿eso lo sí. puedo acordar? Bueno, porque esto es lo que iba a decir, venía ahí. Bueno, entre los clubes que están, pará. Entre los clubes que estamos hablando de Armenia, por ejemplo, que son entre 6 y 8 clubes, muchos de primera división tienen en la segunda división sus Sí, Ararat 2 o cualquier otro equipo como su reserva. Entonces, el torneo así se hace muy, sí. muy chico. Y después una cosa que venías vos de antes, que también como para volver a decirlo, estabas hablando vos de diferentes clubes, que hay, por ejemplo, hay uno muy particular que también es el Dinamo Sí. Tbilisi, que es la capital de Georgia, que bueno, ahora podemos hablar un poco más de uno de sus grandes líderes que también lo ha llevado a mostrarse y también se muestra de cómo le sacaban los jugadores a esos equipos en la A Unión ver, ¿de quién Soviética. hablas? Por ejemplo, yo estoy hablando de Ansor Vamos, vamos que sale, Kavasashvili, vamos que sale. así se dice. Dale, Una vez más, lo vamos voy a una vez decir más. bien, Ansor Caballas. Kavasashvili. ¿Quién ¿Quién era? era? Era arquero suplente de Lev Yashin, Bien. que la araña negra, obviamente todos los equipos, todos los nombres con me está complicando la vida, pero bueno, a partir de eso se puede ver cómo le sacaban los grandes jugadores, los sacaban de otros tipos de otros equipos. Por ejemplo, este arquero, Kavasayashvili, jugaba en el Dinamo Tbilisi, jugó menos de un año y los equipos grandes de Moscú se lo salvaron para que empiece a jugar en Moscú, justamente porque era el mejor arquero de toda Claro. la zona. El arquero georgiano, que básicamente era una bestia, la verdad era una locura, e incluso de todo, fue parte de los equipos y hasta le disputó mano a mano los torneos y el puesto a la araña negra en todas las copas que tocó disputar con Rusia y con la Unión O sea que Soviética. era un arquerazo, digamos. Básicamente era un arquerazo. Un arquerazo que tiene una gran diferencia, como para empezar a nombrar un poco más de este arquero, ¿no? Ustedes ven todas las competencias que tuvo la Unión Soviética, de repente, no sé, cada vez que le fue muy bien, que fue Suecia 58, Chile 62, y de ahí hasta México 70, más o menos, que siempre estaba entre los cuartos, o incluso llegó cuarto del Mundial de Inglaterra. Siempre Yashin era el titular, pero el suplente que ha jugado varios partidos era, vamos a decirle, Ansor, que todo el tiempo estaba disponible como para bancarle la espalda a Yashin. ¿Por qué? Porque además, con esta idea de que tenían que jugar todos, o que tenían que mostrarse absolutamente todo en la Unión Soviética, también mostraba a todos sus jugadores, iban cambiando constantemente los jugadores partido a partido. Incluso eh, acá, el Ansor, vamos a decirle Ansor, porque si no me complica la vida, eh, ha tenido titularidad en los mismos torneos en los que Yashin brilló. No sé, de repente estoy pensando en Inglaterra 66, ha jugado partidos, y no necesariamente porque se estaban clasificados, sino partidos por los puntos,
como por ejemplo creo que jugó contra Italia, ahora estoy pensando, estoy diciendo medio de memoria, y fue una de las figuras, y incluso de todo, fue el que le dio el pase a la próxima ronda. ¿Disputó la Eurocopa que ganaron? Entre tantos equipos que jugó, que tuvo, estuvo en la cuarta posición que ganó en Inglaterra 66 y después también en la Copa del Mundo de 1970, donde también le fue bien a la Unión Soviética. Además, se quedó con el cuarto lugar de 1968, que, tra- que la Unión Soviética trataba de mantener el título que había ganado anteriormente, ¿no? La Euro, Bueno, ¿no? claro, Lauro. Bueno, a partir de esto, nosotros tenemos que pensar la carrera de Ansor. Es una persona que después tuvo un escándalo con el paso del tiempo, tuvo un escándalo directamente con la FIFA y con Platini. ¿Por qué? Por el arreglo de los partidos. Tanto que estamos hablando de cómo se fue modificando su figura, ¿no? Pasó de ser el genial arquero de Georgia, de Mm. Georgia y de la Unión Soviética. No logró nunca afirmarse dentro de la Y selección, tenía pasó a competencia. ser, tenía competencia, no, después pasó a ser entrenador, tampoco logró tanto afirmarse, y una vez, incluso otra cosa llamativa es, dirigió a Chad, ¿La o selección? sea, la Sí, selección de Chad mira. terminó dirigiendo, y después hasta terminó yendo como director técnico de Guinea. Entonces, con todo ese desparramo de ideas que trató de tener Ansor, finalmente terminó como dirigente, le encontraron la vuelta, esto de, bueno, no te encontramos lugar como técnico en ningún lado, no servís El para esto, bueno, famoso te dirigente encontramos. honorario, por decirlo de alguna manera elegante. Exactamente, bueno, toda esa carrera dirigencial lo terminó llevando muy arriba hasta que tuvo un cruce muy grande con Platini, ya para 2011, en la cual Platini le decía a la Unión, ya a Rusia, que directamente no había una comisión investigadora para los partidos arreglados. ¿Por qué? Porque lo que venías a decir vos, en una cosa que se dice o que generalmente es por un tema de apuestas, hay muchos partidos arreglados en todo lo que es Rusia, en todos los países, principalmente orientales de Europa, ¿viste? O sea, no sé, Sí. Rusia, Macedonia, Bueno, y todo eso. el Bueno, ahí tema como, de los partidos arreglados por apuestas, como dice Fede, es uno de los temas principales. Pero, y no sé si te quedaba algo más para decir de nuestro amigo Georgiano. Sí. bueno, básicamente que se lavó las La- manos, dijo que acá no pasa nada y sigue dando vuelta Ah, como mirá qué bueno, dirigente. sigue todavía la actividad. Mira, mira. Sí. Bueno, justo esto que decía Fede me da pie para el otro detalle que tengo para traerles del fútbol en la Unión Soviética. Como decía Fede, en el tema de arreglo de partidos en lo que es Europa Oriental y lo que es también en Asia, en general en ligas de baja importancia, por decirlo de alguna manera, que aunque no me gusta mucho, pero bueno, allí donde es más fácil comprar partidos, bueno, hoy uno asocia arreglo de partidos con esto, con apuestas o con ciertos resultados para que se den o para que gane un equipo importante contra otro. Bueno, había en la Unión Soviética también un problema no grande, enorme, con el arreglo de partidos. Y uno podría preguntar, ¿por qué había problemas por el arreglo de partidos? ¿Para que gane el equipo, no sé, del gobierno, del Dinamo? No. El problema tenía que ver con un problema mucho más terrenal, si se quiere, en un principio, que era la exigencia de resultados. Lo que le pasa a cualquier equipo. Lograr resultados de la manera más rápida posible y de manera constante. Entonces, ¿qué pasaba? Había tanta presión por jugar y se jugaba un fútbol en muchos casos muy físico, muy cerrado, que la liga estaba llena de empates. Y cuando digo llena es que, por Ujú. ejemplo, hubo campeones, como un campeonato del Dinamo de Kiev durante la década del 70, no me acuerdo el año exacto, donde empató más partidos de los que ganó. Y muchos de esos empates eran arreglados. No es que eran empates por un partido aburrido como un, no sé, no quiero dar nombre de equipos, pero uno sabe cuando va a jugar a cierta cancha y cierto equipo que lo más probable es que ese partido termine 0-0. No, estaban arreglados. Para evitar estos problemas, descuento de puntos, de descensos, lo que sea. Entonces, hubo muchas
muchas decisiones que fue tomando la Federación de Fútbol de la Unión Soviética para solucionar este tema. ¿Por qué? Porque la gente dejaba de ver fútbol y se pasaba a otros deportes como el hockey sobre hielo, que terminó siendo en un momento incluso más popular que el fútbol. ¿Por qué? Porque era aburrido ir a ver fútbol. No, los partidos eran aburridos, estaban arreglados en muchos casos, con lo cual eran 0-0 totalmente inmirables. Entonces, ¿qué tipo de decisiones tomó? Bueno, la primera que hizo fue que no haya empate. Si un partido terminaba empatado, se definía por penales. ¿Qué pasó? Los jugadores mismos empezaron a boicotear esto. Hay un ejemplo muy, muy conocido de un jugador que para protestar porque no quería patear penales, quería que el partido termine empatado, pateó su penal al lateral. O sea, para que quede bien claro, no quiero patear este penal, lo estoy haciendo bajo protesta. Entonces lo pateó para un lado completamente distinto del arco. Y hay casos también de partidos que había, no sé, 15, 20 rondas de penales porque no querían que termine para que el árbitro lo suspende y bueno, ya está, listo. Si no van a hacer esto, terminen el partido y lo damos por suspendido. Entonces, bueno, penales no, porque nos boicotean. ¿Qué empezaron a hacer? Límite de empates. ¿Qué significa esto? Si vos empatabas 8 partidos, te daban un punto por partido, 8 puntos. A partir del 9º partido, no sumabas más puntos. ¿Qué querían con esto? Desalentar que sigas empatando. Entonces, bueno, vas a dejar de perder puntos. Pero claro, ¿qué pasó? Como diría un famoso meme, Peñarol Inteligencia. Los equipos seguían empatando. ¿Por qué? Porque si todos empatamos, ese sistema se anula. Nos quedamos todos con 8 puntos Claro. y listo. Claro. Así que después empezaron con otras restricciones un poco más duras. Descuento de puntos, o sea, si empatabas determinada cantidad tenías como un cupo de empates. Si vos empatabas más de ese cupo de empates, te podía valer, depende cuántos partidos de más empataste, desde una sanción económica al club o directamente pérdida de puntos. Quizás en algunos casos hasta llegando a perder con el descenso. La muerte de Ferro, claro. Igual, vamos a decir la verdad, se ve que con este último así más duro, algo lo pudieron arreglar porque ya para los últimos torneos, ya para 1987-86, ya la federación decía, bueno, los empates ya no son más un problema, así que volvemos a la estructura habitual. Hasta ahí está bien, pero lo que vemos es que el problema del empate era un problema serio y que le buscaron solución. Algo que, dicho sea de paso, hasta ahora la FIFA le sigue buscando solución porque no le gusta que haya empates y tampoco le gusta que haya penales, pues tampoco le gusta que haya tiempo extra, o sea, no le gusta nada. O sea, pero bueno, eso es un problema que había. Y para cerrar un poco este detalle del este raconto de lo que es el fútbol de la Unión Soviética, quería cerrar con una cuestión que retrata para mí cómo funciona o cómo funcionaba y la diferencia de un club o de una sociedad deportiva en la Unión Soviética con una sociedad más capitalista como la que conocemos. Supongamos cuestiones de marketing, sobre todo cuando el fútbol se empieza a hacer un fenómeno más globalizado y donde se mueve más dinero. Empieza a haber más dinero por premios de torneos internacionales, dinero de transmisiones. O sea, un equipo jugaba a la UEFA y tenía que ir a jugar a, no sé, Italia, un partido de copa. Bueno, ese equipo recibía plata por jugar ese partido, de la televisión, de la federación. Bueno, ¿qué se hacía con ese dinero? Porque es un tema bien del capitalismo este. ¿Me das dinero? Bueno, es la forma que tienen los clubes de crecer. Bueno, ¿qué pasaba con ese dinero? Hay varios ejemplos registrados donde lo que termina pasando es que ese dinero terminaba yendo a la sociedad deportiva. Por ejemplo, el Dinamo de Minsk o el Dinamo de Kiev jugaban un partido de copa. O obtenían un contrato publicitario que a lo último ya con Gorbachev, obviamente, ya se empezó a permitir cierta liberalización de estas cuestiones. Bueno, pero no es que si, por ejemplo, alguien quería organizar un partido con el Dinamo o vender una valla publicitaria en un partido del Dinamo Minsk, esa plata la recibía el Dinamo Minsk. No, la recibía el Dinamo, la sociedad deportiva. Que después iba a dividir entre los distintos Dinamos las ganancias. Supuestamente con un criterio equitativo. Y otro
porcentaje de esos dineros iba a la República. Entonces, por ejemplo, sobre todo, viste, como yo había dicho, el Dinamo Minsk, cuando ganó su torneo y empezó también a disputar copas, le entró una cantidad muy importante de dinero para un Dinamo Minsk, para un club de Bielorrusia. Bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Bueno, la mitad, como dije, fue al Dinamo, a la Sociedad Deportiva Dinamo, no al Dinamo Minsk. Y la otra mitad fue a Bielorrusia, o sea, al Oblast o en realidad a la República de Bielorrusia, para poder financiarse. O sea que terminó financiando al propio Estado. ¿Y cuánto vio de eso el Dinamo Minsk? Nada. Pero se suponía que la contraparte era que si al Dinamo de Moscú le iba bien, o al Dinamo de Kiev le iba bien, el Dinamo de Minsk se iba a beneficiar indirectamente de ese logro. Esto un poco para mostrar cómo se pensaba el fútbol y cómo se le fueron dando soluciones a estos problemas que no son propios de un Estado soviético, pero sí son propios del fútbol como fenómeno social, que es un fenómeno, como dije al principio, formado en el occidente y en el capitalismo. Entonces, todas esas lógicas se traspasan y requieren soluciones como estas que estoy mostrando. Sí, bueno, un poco lo que decís vos con respecto a esta particularidad, nosotros lo podemos ver en diferentes sociedades que hoy tienen que hoy tienen ese reparo soviético. De repente, la federalización del deporte en diferentes lados. Por ejemplo, la semana pasada, cuando la última vez que habíamos hablado, hablábamos de China, que hablamos un poco de China y de cómo funciona también esta federalización en China, que es, bueno, este equipo va a jugar Corea en del tal Sur, lado y perdón. va a responder. De China también. También hablamos de Corea del Sí, Sur, pero también China, sí. pero también hablamos Es de verdad. China, que hablamos de esta idea de, bueno, sacamos equipos para el exterior, para el interior del país, lo vamos abriendo y que todo esto La famosa le planificación responda. centralizada. Sí. Exactamente, bueno, El terror de exactamente los eso, como libertarios. termina de Exacto. Oh, qué problema. A ver, teníamos que hacer un programa, ¿no? De fútbol No, no, libertario. nos van a... Sí, lo Terminamos ahí tenemos. con los Adorni fake. Yo lo único que te digo es una sola cosa. Milei era un gran Dicen, ¿no? arquero. Mirá. Que era un gran arquero. Pero Y prometo, es prometo un podcast de sobre el 5 fútbol. minutos sobre, sobre el pasado Mirá, de bueno. Milei de arquero. ¿Te haces responsable vos de todas las interacciones en redes sociales? Vamos, Fede, ahí está. Exactamente. Lo voy Mirá. a hacer, de verdad, lo estoy Buenísimo, prometiendo ahora. buenísimo. Y creo que básicamente ya hicimos un buen repaso, ¿no? Del fútbol soviético, ¿no, Fede? Sí, sí, a mí me parece que sí, que Estuvimos estuvimos por por varios varios lados, lados vimos y historias que interesantes, historias poco conocidas aparte, de un equipo muy poco conocido como el Ararato, de este arquero que ya me olvidé el nombre, perdón. Sor, vamos a Sí, decirle, que acaba. y también un poco cómo funcionaba, que también me parece un tema interesante, ¿no? Cómo funcionaba y cosas distintas que uno quizás las tiene dadas por obvias, pero que en este caso no lo eran tanto, como el tema de los pagos, el tema de los clubes o incluso el tema de cuando el dinero entra en el fútbol, ¿no? Así que me parece que hicimos un buen paneo. Exactamente. Sí, a mí me parece que sí. Y la verdad que, bueno, fue la primera vez que salgo en Saliste televisión. hermoso. Hola Que para no te digan nada. No te digan nada. salir, creo que salí Estamos gordito, todos gordos por la pero cuarentena. bueno, es algo que se va a Sí, empezar sí, a sí. repetir, creo que va a empezar. Así que los Como esperamos para la próxima. siempre, bueno, en este caso los que nos están viendo por YouTube tienen nuestras redes sociales individuales acá abajo cada uno. Pero si no, también Alter Fútbol en cualquiera, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, no sé, la China WeChat también estamos. Donde nos quieran seguir vamos a estar. A los que nos escuchan por podcast les aclaro que en nuestro canal de YouTube, aparte de ver nuestras hermosas caras, van a poder ver los partidos que transmito de Alter Fútbol, que les recomiendo que se vengan porque la pasamos muy bien. Y Fede va a empezar a hacer algunas cosas también, le estoy metiendo presión ahora para que las empiece a hacer, ahora que ya puede. Le metemos presión para que también empiece a hacer algo con YouTube. No, la aposta es que él tenía ganas de hacer cosas, pero estamos con estos problemas técnicos. No es fácil sobre la marcha y en medio de una pandemia organizar cuestiones técnicas de hardware, y menos en Argentina donde todo es en dólares y el dólar no tiene precio. Así que téngannos paciencia. Aprendemos de a poco, pero aprendemos. Así que nada, Fede, un abrazo grande. ¿Eh?
Abrazo grande, te agradezco por el tiempo Nos estaremos y viendo nos muy vemos. pronto, ¿eh? Chao, chao.